Muy buenas noches. Vamos a continuar nuestra clase de la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de la comunicación la vez pasada, ¿verdad? Esta va a ser nuestra clase número 7, clase 3 de la unidad 3, la comunicación, ¿verdad? Y es la continuación de lo que veníamos hablando acerca de la comunicación. En el día de hoy estaríamos hablando acerca de de los elementos, las funciones de la comunicación, ¿verdad? En este sentido, comenzamos con las funciones de la comunicación. Son pequeñísimos aportes, pero no deja de ser interesante, ¿verdad? Para complementar todo lo que veníamos diciendo. Hay tres funciones de la comunicación. En primer lugar, podemos mencionar tiene una función de integrarnos eh, en el medio ambiente donde nos desenvolvemos, ¿verdad? Porque si no hay comunicación en el medio, ¿verdad? Entonces, tiene una función eh, de integración. A través de la comunicación nos integramos, nos entendemos, nos discutimos, en fin, integramos en realidad, ¿verdad? De cualquier manera, ¿no? Entonces, la primera función de la comunicación es la integración del hombre con el medio. La segunda función es el desarrollo de procesos mentales. Si no hay comunicación, no se desarrolla la mente. Esa comunicación puede ser escrito, puede ser verbal, o sea que puede ser de distintos medios, como estamos diciendo, ¿verdad? De distintas formas. Pero eso aporta para que nuestra mente se desarrolle, para que nuestro intelecto se desarrolle. Recibimos mucha comunicación y de hecho somos receptores de diferentes tipos de comunicación. Sobre todo lo que encontramos en los materiales bibliográficos que nos quiere comunicar algo, que nos quiere comunicar nuevos descubrimientos, novedades, pero de cualquier manera estamos comunicados con el mundo exterior, estamos comunicados con las noticias, con las novedades, y eso leemos, se nos comunica. La comunicación a través de la televisión, de la radio, a través de diario, a través de libros, dependiendo de qué tipo de información sea, ¿no? Entonces, una de las funciones de la comunicación es el desarrollo de procesos mentales, ¿no? Otra de las funciones que no podemos dejar de mencionar es la regulación de la conducta, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad en que debemos tener ciertos comportamientos, ¿no? Una sociedad que nos exige, una sociedad que tiene su prototipo, su modelo de convivencia. Entonces, esa comunicación regula también nuestra conducta. Si no hubiera comunicación, cada uno viviría como quiere. Caeríamos en un libertinaje. Y esto ayuda a graduar un poco nuestro comportamiento dentro de lo que es la familia, la sociedad, y en el ambiente donde nos movemos, ¿no? Son tres funciones que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de funciones de la comunicación. Ahora quiero hablar un poco cómo se puede realizar esta comunicación. Es decir, los diferentes niveles en que pueda comunicarse una persona. En primer lugar, podemos decir que se puede realizar la comunicación a nivel intrapersonal, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Cuando una persona establece en su interior esa comunicación, es decir, cuando nos comunicamos con nosotros mismos. Es como una forma de descubrirnos, es una forma de descubrir lo que está dentro de nosotros, lo que pasa en nuestro interior. Si nos concentramos y si hacemos un adentrarnos en nosotros mismos, descubrirnos en nosotros mismos, dialogar con nosotros mismos, esto ocurre, ¿no? Una vez
Es una forma de decir un nivel de comunicación intrapersonal. Nos comunicamos con nosotros mismos. Ñañamindu uve ñande yayapoanare, yayapoacuere. Esa es una forma de hacer una comunicación a nivel intrapersonal. Pero también existe una comunicación a nivel interpersonal, que es diferente. En el primer nivel no se necesita de otra persona para realizar esta comunicación porque es con nosotros mismos. En el segundo nivel sí que necesitamos de una persona con quien comunicarnos. Es decir, esto se realiza entre dos o más personas. Otro nivel, que sería ya una comunicación de red grupal, la posibilidad de recibir y transmitir mensajes, están repartidas entre muchas y distintas personas. Sabemos eso que nosotros nos comunicamos también, no solamente con una persona, puede ser que a través de mensajes estemos comunicándonos con otra persona, pero también podemos estar comunicados al mismo tiempo con varias personas, por eso decimos una red grupal, ¿no? Formamos una red de comunicación. Y también podemos decir que la comunicación puede realizarse también a nivel de red cultural. Este nivel representa una entramada de red de mensajes cuyo origen en ocasiones pertenece desconocido por el individuo, ¿verdad? O sea que permanece desconocido para el individuo. En ese caso hablamos entonces de una red grupal. Bueno, hay veces que cuando nos comunicamos encontramos también ciertas barreras para la comunicación. Hay dificultades. Te voy a mencionar por 4 o 5 barreras que puede constituirse en la comunicación. Y voy a valerme de este autor de Escobar, 1994, escribió acerca de las barreras de la comunicación. Existen otros autores también que hablan de las barreras de comunicación, pero me pareció más importante, más interesante lo que nos trae Escobar, ¿verdad? Por eso comparto con ustedes. En primer lugar, él menciona esto, las barreras semánticas. ¿A qué le llamamos barreras semánticas? Eh, Cuando la comunicación encuentra dificultad o barrera, ¿verdad? Porque una palabra que se pronuncia puede que tenga también otro sentido y el receptor está entendiendo de una forma diferente de lo que yo estoy utilizando. Entonces yo puse acá que una palabra puede tener varios significados y ser entendida de otra forma. En términos técnicos le llaman homófona. Y si es que vamos a encontrar, si es que vamos a buscar, perdón, vamos a buscar ejemplos, vamos a encontrar muchísimos. Aquí yo he anotado algunos. Por ejemplo, decir la palabra bello para muchos es hermoso, pero bello también con B corta es el pelo del cuerpo. Por ejemplo, en México, decir mamón es una grosería. Para nosotros aquí es una fruta. Allá le dicen en realidad papaya. En México, la palabra pendeja es ofensiva y acá se utiliza como sinónimo de ternura. Los jóvenes de repente dicen mi pendeja, así que es como sinónimo de ternura, no es una palabra ofensiva. En México decir, por ejemplo, concha, para nosotros suena muy mal, porque acá nosotros le decimos a la vagina y allá concha es un pan dulce, ¿verdad? En México decir madre es ofensiva y para nosotros es la palabra más sublime. O decir
Padre, padrísimo. Es lo más bello para ellos. Y para nosotros simplemente significa padre con relación a su hijo, ¿verdad? En países, en varios países se dice ají. Yo no sé cómo podríamos nosotros interpretar ají. Va más bien hacia el lado de ajo. Y sin embargo, en otros países significa tomate. En Paraguay nosotros decimos locote, ¿verdad? En México locote es un loco grande. Ellos dicen morrones. Nosotros decimos zapatilla. Si yo veo zapatilla a un mexicano, me va a traer un zapato de mujer, de taco alto. O si yo le pido, por favor, pasame mis medias, me va a traer una media con bombacha. Porque las medias es solamente de mujer. Solamente lleva el nombre de calcetines. Nosotros sabemos que también, pero nosotros usamos medias. En albañilería, por ejemplo, ellos utilizan cuchara. Y la cuchara nosotros también utilizamos para comer y no para agarrar argamasa. Existen varias otras palabras, como por ejemplo, en español, ¿verdad? Esta fruta recibe el nombre de aguacate, ¿verdad? En otros países le dicen, en Perú le dicen palta, aguaco, aguaca o pagua. Entonces, dependiendo de la zona geográfica, el uso de las palabras pueden formar parte de las barreras de la comunicación. En este sentido, hay varias palabras que no pueden entenderse al decir te quiero, te amo, me gustas, estoy apasionado por ti, etc. Eso depende del ambiente donde se usa estas palabras y puede constituirse como barreras de la comunicación. Vamos a ver un poco las características de estas barreras de la comunicación semánticas. Sobre todo lo de semántica, nomás lo que vamos a ver ahora. Y vamos a encontrar 4 características que sobresale acá. Que las barreras semánticas son productos de la diferencia en el manejo del código lingüístico. Eso es lo primero que podemos afirmar. Y la mala interpretación del mensaje que se intenta comunicar. Es decir, que la mala interpretación viene por el mal entendimiento, es decir, que por el doble sentido de la palabra. Y tercero, que generalmente la comunicación se lleva a cabo principalmente a través de las palabras, ya sean habladas o escritas. Eso le caracteriza. Sin embargo, las palabras son polisémicas. ¿Qué significa polisémica? Poli es griego. Semaino, de sémica, proviene del griego también, semaino. Poli, que es mucho, y semaino, que es explicaciones, sentido. Entonces, cuando las palabras tienen varios sentidos, varias explicaciones, pueden constituirse en barreras de la comunicación, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. Existen, bueno, la primera fue entonces barreras semánticas. La segunda barrera son las barreras físicas. ¿Y qué entendemos por barreras físicas? Y bueno, son aquellos, por ejemplo, los ruidos, la iluminación. Entre ellos están, por ejemplo, también el teléfono, micrófono, grabadora, televisión, etcétera, ¿verdad? Pero son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. Y entre ellos lo que ya mencionamos, ¿verdad? Están los ruidos. Entonces, es una barrera. Si yo estoy aquí hablando y si alguien grita acá, la comunicación que yo estoy queriendo hacer para ustedes es una barrera. O si detrás de mí hay una iluminación demasiado fuerte y yo le estoy hablando a ustedes y ustedes me están mirando,
entonces es una barrera también para la comunicación. No va a llegar el mensaje que yo estoy queriendo transmitir a causa de esa iluminación. O que yo estoy hablando y no tengo los medios suficientes para llegar a ustedes, la distancia puede constituirse también una barrera de la comunicación. Tal vez no tenga yo un altoparlante en una plaza grande y están demasiado lejos, entonces la distancia también ya constituye como una de las barreras físicas de la comunicación. O la deficiencia mismo de los medios, ¿verdad?, que se utilizan para transmitir un mensaje. Por ejemplo, si mi micrófono no funciona bien, tengo un micrófono que estira y que no estira. Es decir, que agarra y que no agarra la voz que yo estoy emitiendo. Sale partes, otra parte no sale. Y los que están distantes ya no me escuchan más. Entonces, esas deficiencias de los medios también constituyen una barrera física de la comunicación. Y eso pasa con el teléfono, pasa también con los micrófonos, pasa también con las grabadoras, con la televisión. Entonces, son barreras físicas. Vamos a ver la tercera barrera, que son las barreras fisiológicas. Entre estas barreras fisiológicas podemos mencionar por parte del emisor, por un lado, y por parte del receptor. Por parte del emisor, por ejemplo, cuando la voz es demasiado débil o tiene mala pronunciación, es una barrera para la comunicación. Factor muy importante para las personas que se van a comunicar con el pueblo. Nosotros como profesionales, ya sea psicólogos, ya sea de licenciado en ciencia de la educación, como docente, vamos a comunicarnos. Como profesionales vamos a comunicarnos con la gente. Y si es que yo tengo una voz demasiado débil, lógicamente no me van a escuchar. Si pronuncio mal las palabras, entonces es una barrera de la comunicación. Son cosas simples. Sin embargo, esto ocurre a nivel de gente que se quiere comunicar y hay veces que no nos hacemos entender. ¿Por qué? Porque existen barreras. Y por parte del receptor, ¿qué es? El problema puede ser del oído. Puede que yo no tenga voz débil, que estoy pronunciando muy bien las palabras, pero mi receptor tiene problema de oído. Le duele los oídos, no escucha bien, o no me ve a lo mejor, y yo estoy haciendo algunos gestos que explican lo que yo estoy diciendo, y por tanto, si no tiene una visual perfecta, o si tiene problemas visuales, lógicamente ya constituye como una barrera para la comunicación también, ¿verdad? La cuarta, serían las barreras psicológicas. Las barreras psicológicas. Bebé, a veces ellos experimentan estas barreras psicológicas porque algunos tienen miedo de su profesor. Algunas personas van a la clase triste, después de haberse peleado tal vez en su familia, con su mamá, con su papá, que le ha retado, que le dolió mucho. O algunas personas que se han dejado de su novio y permanece ya mucho tiempo melancólica y para participar en clase, ahí se corta la comunicación. Ahí hay una barrera de la comunicación. Veamos cómo ocurre todo esto, ¿verdad? Porque las barreras psicológicas representan la situación psicológica particular del emisor o del receptor, en este caso, ¿verdad? De la información, ¿verdad? Ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor. Algunos da es cierto profesor, hoy que la clase, como que da ya existe ahí una barrera. O generalmente sucede con los profesores de matemáticas, ¿cómo se llama? De estadística, que ya le tienen prejuicio hacia a su profesor y
y por la asignatura mismo, por la complejidad de la asignatura. Y entonces eso traslada en la persona de su docente. Entonces el mensaje que se quiere comunicar está cortado. Hay una barrera. La deficiencia o la deformación puede también deberse a estados emocionales, ¿verdad? Algunos que aman demasiado, que están enamorados, ni siquiera en la clase ya puede concentrarse. O personas que odian, también no puede concentrarse. O una persona que está viviendo situaciones problemáticas, en el cual no compartir con nadie, es una barrera para la comunicación. Imagínate, si ganaste una lotería antes de ir a la clase y te anunciaron que ganaste 500 millones de guaraníes o 1.000 millones de guaraníes, y se ve de otra clase, entren de palo y cogen. Por esa alegría que vos tenés, por ese regocijo que vos tenés, por ese estado emocional que vos te encontrás, ahí ya constituye ya, o ya tenés una barrera para la comunicación. Oye, vos estás en otras cosas. Entonces mejor no participar, dejar para otro momento. Y yo creo que esta es la mejor solución para esto, esta clase que estamos dando, que le estamos dando grabado, de manera que cuando vos estés bien, podés escuchar. Estas son entonces las condiciones, las barreras psicológicas para la comunicación, ¿verdad? Y estas situaciones de repente se dan. A lo mejor si a vos, a otros. Si a vos no se te da, a lo mejor a otros. Pero seguro que en ciertos momentos de nuestra vida hemos experimentado estas barreras que estamos mencionando, ya sea semántica, ya sea física, ya sea fisiológica o ya sea psicológica. La psicología entonces es la cuarta barrera que mencionamos. Y finalmente voy a mencionar una quinta barrera a la comunicación. Se le llama barreras administrativas. Estas pueden ser por la falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida de transmisión y mala retención, también escuchar mal y evaluar, una evaluación, vamos a llamarle prematura. Todo esto, por ejemplo, para nosotros constituye toda una barrera. Y seguimos mencionando la comunicación interpersonal, la desconfianza, las amenazas, el temor, el periodo insuficiente para ajustarse al cambio o sobrecarga de información. Todo esto es lo que le llamamos nosotros barreras administrativas. Estas son las barreras de lo que estamos mencionando. Vamos a pasar a otro aspecto de la comunicación, que son las estrategias para evitar las barreras de comunicación, ya que suele presentarse estas situaciones, entonces tenemos que encontrar también estrategias para evitar estas barreras de la comunicación. Entonces, una barrera no es un obstáculo imposible para la comunicación. Es posible adoptar estrategias para evitar y superar esto, ¿verdad? No es que cuando existe una barrera, bueno, ella entrega más. Hay que buscar estrategias. Hay que buscar la forma de superar, de salir de la situación. Y esto te puede servir, aparte de tu imaginación o de tu búsqueda de materiales bibliográficos que te pueda ayudar, te presento yo lo siguiente. Primero, para evitar barreras de la comunicación, enviar mensajes claros, comprensibles,
que se adecuan a las disponibilidades del receptor del que te va a escuchar. Segundo, utilizar expresiones que faciliten la comunicación y evitar las que obstruyen. Es decir que, en primer lugar, entonces vamos a fijarnos bien cuáles son las palabras que pueden entender mi auditorio. ¿Cuáles son las palabras que puede que entiendan mal, que tenga doble sentido o que tenga varias significaciones? O si tiene varias significaciones, aclarar en el sentido en que estás utilizando. Entonces, procuremos de utilizar expresiones que faciliten la comunicación. Tercero, mantener la congruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. Es decir, que ese acompañamiento que hagamos a nuestro vocabulario, el gesto que estemos haciendo. Anilla es la sí, ha, ñane acame, ya es no. ¿Verdad? El sí es ella que estoy mi mismo, allá pojáisese. Entonces, que se acompañen los gestos con las palabras. Cuarto, asumir una actitud de empatía con el interlocutor. Es decir, eso significa, ¿verdad?, ponerse en el lugar del otro, del que te escucha. Ani de Jesús Cajanguante, mi palabra más difícil para que no te entiendas bien, o para dar la impresión de que vos sos el que más sabe. Eso no ayuda para la comunicación. Lo más importante del expositor es hacerse entender por cualquier medio que sea, sin importar utilizar palabras rebuscadas. Lo más importante es comunicar el mensaje que se quiera comunicar. Quinto, escuchar con atención. Porque si yo, receptor, que estoy en el auditorio, escucho una conferencia, escucho una clase, y si yo no le presto atención, lógicamente que yo estoy poniendo barreras para la comunicación. Y tiene que ser una escucha activa en ese caso, ¿verdad? En que yo en cualquier momento puedo preguntar, en cualquier momento puedo intervenir, en cualquier momento puedo levantar la mano y pedir aclaración. Entonces no estamos creando barreras para la comunicación, estamos facilitando la comunicación para nosotros mismos. Y en el siguiente, aclarar las diferencias en las percepciones. Es decir, que tal cual como yo estoy percibiendo y cómo puede percibirse también esto de lo que yo estoy hablando. Y es demasiado importante también el siguiente, utilizar la retroalimentación para verificar la comprensión adecuada. A ver si entendimos, a ver cuál fue el primero, a ver cuál fue el segundo, a ver cuál fue el tercero, a ver quién me ayuda. Entonces estamos limpiando el camino de la comunicación. El siguiente, eliminar o evitar los ruidos que pueda interferir. Alguno a lo mejor está hablando en micrófono, o chiambama de micrófono, igual sigue hablando todavía. O se da cuenta que ahí fuera del aula alguien está haciendo ruido y habla un poco más fuerte nomás. O algunos del auditorio está hablando y como que jugando competencia, quién habla más fuerte, el expositor empieza a hablar fuerte, el otro también habla fuerte y así va. No, eso no puede existir. Eliminar o evitar los ruidos e interferencias. Si alguien está hablando, deja que hable, yo me callo, le doy la oportunidad para que hable. Si quiere compartir, que comparta, porque lo que importa es la comunicación. Ahí no hay comunicación ni entre ellos
ni entre yo y los otros, mi auditorio. Y evitar los prejuicios. Penúltimo, evitar los prejuicios y tratar de dejarlos a un lado, ¿verdad? Algunos ya tienen prejuicios de ciertos docentes o tienen prejuicios de sus propios compañeros. Mejor ese celular, vaya mensaje o lo que sea, pero la comunicación hace rato yo mismo puse barrera. Entonces, cuando uno mismo pone barrera, es más posible todavía evitar. Por eso hablamos nosotros de estrategia de evitar las barreras, pero que no seamos nosotros mismos los que estamos poniendo barreras. Y finalmente, controlar las emociones que puedan perjudicar las comunicaciones. Hay veces que demasiado rabia o demasiado alegría tenemos por una o cual respuesta o por tal contenido o por lo que se nos dice y por lo que pregunta, demasiado rabia me da y entonces yo ya empiezo a reaccionar. El expositor tiene que mantener la cordura, mantenerse calmo, escuchar con tranquilidad, ya sea los halagos o las críticas, porque estamos expuestos para halagos y críticas. Y uno tiene que saber defenderse en ese momento y controlar las emociones. Hasta aquí nuestra clase de hoy, una clase cortita, pero vamos a estar profundizando más sobre el tema de la comunicación en la clase siguiente. Y en la clase siguiente ya estaremos hablando acerca de la incomunicación, de ver, no solamente de la comunicación, sino también de la incomunicación. Yo voy a ir deteniendo la grabación. Al mismo tiempo, voy a ir despidiéndome de ustedes, deseándole que pasen bien estos días y que se cuiden. En este tiempo de pandemia necesitamos cuidarnos entre todos. Por lo tanto, ámense, amen su familia y su comunidad. Bendiciones para cada uno.